Bueno, ahora llegamos a la distribución electrónica del átomo según el modelo de Bohr, ¿sí? Según el modelo de Bohr. Tenemos que tener nosotros claros los conceptos fundamentales, y aquí hablamos de número de saturación, hablamos de la valencia, hablamos de los elementos más electronegativos y de los elementos menos electronegativos. Sobre el número de saturación, nos dice que es el número de electrones que se incluye en cada nivel de energía, ¿sí? Son la cantidad de electrones que tiene cada nivel de energía. La valencia va a ser el número de electrones que corresponde a un elemento en su última capa, ¿sí? Que coincida con el número de la familia. Los números de la familia fueron todos esos que nosotros vimos, por ejemplo, alcalinos 1A, alcalinos térreos 2A, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere de que el número de valencia coincide con esos números de familia, ¿ya? Los elementos más electronegativos, dice que son elementos que poseen mayor valencia, por lo general son los no metales, ¿sí? Bueno, ahí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso del flúor, como lo habíamos hablado, el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, ¿ya? ¿El flúor con qué trabaja? Trabaja con +1. El flúor trabaja con +1, +3, +5 y +7, ¿ya? Es el más electronegativo, ¿ya? Los elementos menos electronegativos son los metales, ¿sí? Son los metales que poseen menor número de electrones de valencia, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos por ejemplo al litio, ¿sí? El litio es el elemento menos electronegativo que pueda haber en una tabla periódica. La secuencia de electronegatividades nosotros la podemos ver en una tabla periódica. Por lo general en el reverso se encuentra el mapa de electronegatividades, ¿sí? Siempre los elementos metálicos que están más hacia la izquierda son menos electronegativos, y los elementos que están a la derecha, que son los no metales, son más electronegativos, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, sobre la distribución electrónica, según el modelo de Bohr, dice que para distribuir los electrones, ¿sí?, que hay en cada órbita, ¿sí?, o si nos referimos a niveles energéticos, se darán de acuerdo a la fórmula 2n al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto sería así de sencillo. Entonces, en el subnivel orbital K, nosotros escribiríamos 2n, que sería el número de ese orbital, ¿sí? Como K vendría a ser la primera órbita o capa, sería 1, y eso elevado al cuadrado, ustedes saben que la unidad elevada al cuadrado pues es 1, ¿ya? Por 2 tendríamos 2 electrones, ¿sí? Entonces significa que en esa primer capa van a haber 2 electrones, ¿ya? Luego viene en el orbital o nivel energético L, ¿sí? Vamos a escribir la fórmula 2 por n, que sería en este caso 2, ¿sí?, porque L estaría en la segunda capa, elevado al cuadrado sería aquí 4 por 2, 8, ¿ya? Para el subnivel M, que sería la capa número 3, ¿sí?, entonces escribimos 2 por n, que sería 3 elevado al cuadrado, ahí sería 9, ¿sí?, 3 elevado al cuadrado 9, por 2, 18, ¿ya? Luego venimos con n, que sería la cuarta capa, sería 2 por n, que sería 4 elevado al cuadrado, entonces sería aquí 16, ¿sí?, y 16 por 2, 32 electrones. Luego tendríamos nosotros el quinto nivel energético O, ¿sí?, sería 5
5 al cuadrado, 25 por 2, 50 electrones, ¿no? Luego vamos con el nivel energético P, que sería, N sería 6 elevado al cuadrado, 36 por 2, 72 electrones. Y luego sería el último nivel Q, que tendríamos, N sería 7 elevado al cuadrado, 49 por 2, 98 electrones. Entonces, así es como se distribuye esta cantidad de electrones según la capa, ¿no? Si estamos concretos en esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, avanzamos. Bueno, ese era un esquema del modelo antiguo, ¿sí? Cómo se manejaba la distribución electrónica de los átomos. Ahora vamos con el modelo actual del átomo según el modelo de la mecánica cuántica, ¿sí? Según la mecánica cuántica, vean ustedes que ya no utilizaríamos nosotros las letras K, L, M, N, ¿sí? Para escribir ese nombre de esa capa, sino que utilizamos los subniveles, ¿sí? Aquí utilizamos nosotros como subnivel, por ejemplo, para acá tenemos el subnivel S, ¿sí? Eso me estaría diciendo que ¿cuántos orbitales tiene ahí? Bueno, 1, ¿sí? Número máximo de electrones que puede haber en ese orbital, 2, ¿ya? Número total de electrones de la capa, 2, porque solo tiene un solo subnivel, ¿sí? Ya, en el siguiente, L me dice que tiene 2 subniveles, tiene S y tiene P, S y P. Entonces, S va a tener un solo orbital y va a tener un número máximo de electrones que será 2. P va a tener 3 orbitales, ¿sí? Y el número máximo de electrones que tenga será 6. Entonces la suma de estos dos será 8. 8 electrones en total para esa capa. Luego viene M, y M me dice que tiene 3 subniveles, tiene S, P y D. S, P y D. Entonces S va a tener un solo orbital y va a tener 2 electrones. P va a tener 3 orbitales y tendrá 6 electrones. D tiene 5 orbitales y tendrá 10 electrones. Entonces la sumatoria de todo esto me da 18. Y para N tenemos S, P, D y F, ¿sí? S, P, D y F. En S tendremos un solo orbital con 2 electrones máximo. En P tendremos 3 orbitales con 6 electrones máximos. En D tendremos 5 orbitales, máximo 10 electrones. Y en F tendremos 7 orbitales, máximo 14 electrones. La sumatoria de todos estos electrones aquí me da 32. ¿Ya? Principios a utilizar en la distribución y configuración electrónica. Aquí nosotros utilizamos el principio de exclusión de Pauling, ¿sí? En donde dice que en un orbital solo pueden estar 2 electrones con espines opuestos. ¿A qué le llamamos espines? Le llamamos espines a él, ¿sí? ¿Ya? Esa flechita, una que va para arriba y otra que va para abajo, me está diciendo que hay un par de electrones, 2 electrones. A eso le llamamos espines opuestos. Principio de máxima multiplicidad o la regla de Hund, ¿sí? Indica que los electrones no completan un mismo orbital de un subnivel mientras existan orbitales vacíos en ese subnivel, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, miren aquí, para el orbital D, en donde tienen que haber 10 electrones, ¿sí? Realmente tenemos nosotros aquí que hay 7 electrones, ¿sí? Tendríamos nosotros aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? El principio de máxima multiplicidad nos dice que no
se completan los electrones en un mismo orbital de un subnivel mientras existan orbitales vacíos en ese subnivel. Modelo actual para la distribución electrónica según los postulados de Bohr y Bury. Aquí hay tres reglas fundamentales para poder hacer la distribución electrónica. Número 1, la última capa llevará de 1 a 8, ¿sí? Si la penúltima completa 18 electrones, esta regla se aplica a los elementos típicos como son los del grupo 1B hasta el 8A, ¿sí? 1B hasta el 8A. ¿Será que ya tienen clase? Sí, porque ya como que son las 4. ¿Para? ¿Cómo están? ¿Tienen clase ustedes? ¿Tutorías? Sí. ¿Pueden sacarla? Sí. Bueno, como les decía, la última capa va a llevar de 1 a 8 electrones. Dice, si la penúltima completa 18 electrones. Y esta regla se aplicará a los elementos típicos del grupo 1B hasta el grupo 8A. ¿Ya? Estos aquí serían más o menos el grupo 1B sería el de los boroides, si lo recuerdan en la tabla, boroides hacia la izquierda, ¿sí? De los metales dúctiles, ¿sí? De los metales dúctiles donde está el hierro, ¿ya? Más o menos, todo ese grupo dice que llevará, en la última capa llevarán de 1 a 8 electrones, si la penúltima completa 18, ¿ya? Vamos, regla número 2 dice, si la penúltima no completa 18 electrones, la última llevará de 1 a 2, se aplica a los elementos de transición grupo 3B a 8B. Es decir, aquí estamos hablando del grupo de los no metales hasta los gases inertes, ¿sí? Todo ese grupo. Dice, se incluye el grupo 1A, que serían los alcalinos, con 8 electrones y 1, y el grupo 2A con 8 y 2 electrones, ¿sí? El grupo 1A va a llevar 8 y 1 y el grupo 2A 8 y 2 para los dos últimos niveles restantes. Regla número 3 dice, si la antepenúltima capa no completa los 32 electrones, ¿sí? La penúltima llevará de 8 a 9 y la última de 1 a 2. Esta regla se aplica a los elementos de transición interna. Aquí están todos los que están en la parte baja, ¿sí? Los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Es decir, en los elementos, las filas que están en la parte de abajo de la tabla, las dos últimas filas, ¿ya? Bien. Bueno, aquí tenemos nosotros ejemplo de distribución electrónica según el modelo de Bohr, ¿sí? Aquí considera, dice, el sodio, ¿sí? Con una masa atómica de 23, número atómico Z11, ¿sí? Entonces lo desglosan, lo interpreta, dice periodo 3, se encuentra en el periodo 3, correspondiente al número de niveles energéticos, está en la familia 1A, perteneciente al grupo de los alcalinos, la valencia que tiene es 1, es decir, solamente tiene un solo electrón, ¿sí? En el último nivel, la masa atómica es de 23 UMA, resultado de la suma de protones y neutrones del núcleo en forma aproximada, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá. ¿Ya? Regla de las diagonales o principio Aufbau, ¿sí? Esto no sé si lo vieron en la nivelación, ¿sí lo vieron? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esta configuración electrónica? Pues se la sigue realizando
líneas diagonales, ¿no? En sentido diagonal, y ya lo que se hace es ir siguiendo la secuencia como si se tratara de una escalera, ¿sí? Entonces, el modelo empieza primero con 1S2, ¿sí? Luego sigue con 2S, 2P, ¿sí? Porque recuerden ustedes en la descripción, la capa K tiene solamente 1S, ¿sí? Luego la capa L es el orbital número 2, o sea, estos números corresponden a la ubicación del orbital, ¿ya? Entonces, la capa L tiene dos subniveles, que es S y es P, ¿sí? ¿Ya? Y entonces así va sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos a un punto en el que se tienen cuatro subniveles, S, P, D y F, ¿sí? ¿Ya? Y luego, bueno, ya por aplicación de las reglas, esto no sigue aumentando en sus niveles, sino que muchas veces se va acortando, ¿sí? ¿Ya? Este es un modelo que se lo considera modelo de energía creciente. Bueno, tenemos aquí, para realizar estos ejercicios, dice, realizar la configuración electrónica de los siguientes elementos. Por ejemplo, tenemos nosotros al sodio, ¿sí? Entonces, para el sodio nosotros sabemos que el sodio, ¿cuántos niveles tiene? Tenemos aquí 1, 2, 3, y aquí tendríamos 1S2, 2S2, 2P6, y acá 3S1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de tal manera que aquí nosotros tendríamos 2 electrones, aquí tendríamos 8 electrones, y aquí tendríamos un electrón, y ahí están los 11 electrones, ¿ya? Ahí sí. Lo que pasa es que yo decía, pero 23, o sea, muy alto. ¿Ya? Era por lo que había leído anteriormente, hacía lo rápido, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la configuración, decimos 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Bueno, directamente nos dio ordenado. Hay situaciones en las que nos da salteado, desordenado, y hay que ordenar, ¿sí? Bueno, como ya se nos ha cumplido el tiempo, ustedes van a hacer, para la próxima van a traer estos elementos con sus respectivas configuraciones, ¿sí? Pueden tómenle ahí una foto, algo.